un tema que nos concierne y nos preocupa a todos. Tenemos con nosotros a Lía Rojas, abogada de la Universidad Central de Chile y directora de Rojas Abogados. Bienvenida, Lía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Meli? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por estar con nosotros. Contanos un poquito, estamos hablando entonces de este retiro del 10%. ¿Cuántos son los montos mínimos y máximos que uno puede retirar? Bueno, la verdad es que ahí entran varios tramos, porque si es que tú tienes ahorrado hasta 1 millón de pesos, puedes sacar la totalidad de tus fondos, ¿ya? Sí. Si es que no alcanzas a ese monto, pero tienes hasta 45 millones, o sea, menos de 45 millones, puedes solicitar un 10%, pero aquí hay unos tramos. Claro. Si tú tienes un ahorro hasta 10 millones de pesos, lo que vas a sacar como máximo va a poder ser un 10% de tu fondo. Perfecto. ¿Cómo nos decías, Lía? Te decía que existe un máximo de este 10% que tú vas a poder sacar, que es de 4,5 millones, Perfecto. pero eso siempre va a ser en caso de que tu ahorro sea superior a los 45 millones de pesos. Ahora, hay un tema que está mucho en tela de juicio. Resulta que existe la pensión alimenticia y existe solamente un 20% de los padres que pagan esta pensión alimenticia. Entonces tenemos un 80% de deudores de esta pensión alimenticia que al parecer se ha dado como incobrable, pero encuentran una nueva manera en este método de retirar el 10%. ¿Cómo es que uno puede pedir esa pensión alimenticia y cobrarla a tu expareja para que puedas tener este dinero contigo? Bueno, la verdad es que aquí lo que se puede hacer es que existen varios requisitos para que esto proceda, ¿ya? Claro. El primero de ellos es que sí o sí ese deudor tiene que haber solicitado de manera voluntaria esta devolución del 10% de sus fondos, ¿ya? O sea que si no, Solo si no la solicita, ¿no hay forma de que retiremos la pensión de alimentos? Si no solicita esa devolución, no hay forma que nosotros podamos retener el concepto de pensión de alimentos por deuda de ese monto de pensión. Por lo tanto, eso es lo primero. Claro. Y lo segundo es que tiene que existir una pensión de alimentos judicializada. Esto significa que tiene que haber existido una demanda por concepto de pensión de alimentos o una mediación o un acuerdo dentro de un juicio que haya sido aprobado por el tribunal y que exista una sentencia. Es decir, esto se aplica a los alimentos devengados hacia el pasado y que no se hayan pagado, porque mucha gente ha consultado y dice, oye, ¿qué pasa si yo interpongo la demanda de alimentos ahora? Esto no es para el futuro, es solo para las deudas por concepto de pensión de alimentos que se encuentran en el tribunal. Las deudas ya preexistentes, ¿cierto? Claro, tiene que existir una deuda y además tiene que esta deuda obviamente haberse devengado en el juicio correspondiente. Claro. Y el tribunal lo que va a tener que hacer es liquidar esta deuda, es decir, determinar cuánto es el monto, porque para liquidarla tiene que notificar también a la otra parte involucrada, es decir, al deudor, porque muchas veces también pasa que el tribunal hace liquidaciones de deuda e incurre en errores de cálculo. Por lo tanto, ese deudor tiene que ser notificado de esa deuda y tiene un plazo desde que es notificado de 3 días para objetarla, solo por errores de cálculos numéricos. Claro. Y tengo una pregunta, Lía, por ejemplo, ¿hay alguna forma o hay algún procedimiento que se esté realizando para que uno igual la pueda cobrar? Porque siento que he visto muchos comentarios en las redes sociales, particularmente de hombres que dicen no la voy a pedir para simplemente no pagarte la deuda, o sea, lo cual encuentro terrible, pero debería haber una manera en la cual se pueda solicitar, inclusive si esa persona no quisiera pedir la devolución, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso es una discusión que existe hoy día en el Congreso, si en realidad se podría pedir esta retención del 10% de esos fondos, claro, si es que el deudor, por su parte, el deudor de la pensión de alimentos, no lo solicita. Pero eso es un tema que originalmente no está en el proyecto, y el proyecto hoy en día ya está andando. Por lo tanto, es muy importante este tema verlo ahora ya, porque mucha gente, y vimos en las noticias, colapsó el sistema solicitando esta devolución del 10%, por lo tanto es urgente que esto se haga ahora ya. Por lo tanto, pese a que
esto es un proyecto que podría estar más adelante, lo que se recomienda es que sí o sí las personas a quienes les deben la pensión de alimento hagan este trámite. Ahora, lo interesante es que esto tampoco está directamente conectado, es decir, el que está solicitando la devolución de ese 10% no sabe si por la otra parte le van a solicitar o no esta retención de los fondos. Por lo tanto, la verdad es que ahí ambas partes tienen que hacer el trámite por su lado y después se determinará si es que corresponde o no el pago, digamos, para poder saldar esa deuda. Por la pensión. Ahora, Lía, la pregunta es la siguiente. Uno dice... luego del estallido social y de la pandemia, entendemos que muchos chilenos se han visto perjudicados en sus fuentes laborales. Esto puede ser que haya generado retrasos en una pensión de alimento, porque tal vez no tengo el dinero para hacerlo, ¿verdad? Claro. Pero si me quiero poner al día, ¿cuál es el conducto regular? Es decir, yo primero soluciono, porque si estamos hablando de una retención, es que los fondos que te va a devolver la AFP se congelan, no los puedes sacar. Eso es una retención, ¿no es cierto? Están ahí, pero no los puedes tocar. Sí. Entonces, lo que tengo que hacer es regularizar en el Tribunal de Familia mi situación familiar, digo, para con mis hijos, la deuda que tengo para con mis hijos. Cuando el tribunal visa eso y da dedo para arriba, yo puedo ir a la AFP y retirar esos fondos. ¿Así funciona? Más o menos. O el Tribunal de Familia me descuenta directo de la AFP y a mí me pasa lo que sobra de la deuda. Claro. Eso es lo que va a pasar, que el Tribunal de Familia con la AFP van a determinar cuánto es el monto de la deuda. Entre ellos opera un traspaso interno en donde el tribunal le dice a la AFP, ok, deposita X cantidad de dinero a esta cuenta de pensión y el resto entrégaselo al beneficiario de ese 10%. Lía, ¿qué sucede en el caso? Son dos preguntas que te quiero hacer. ¿Qué sucede en el caso si el monto solicitado no alcanza a cubrir la deuda? ¿Y qué pasa también en el caso de si uno ya tiene, no sé, 18 años? Igual puedo exigir también a mi madre que pida también la devolución de los impuestos de mi padre para que cubra la deuda que tiene conmigo. Sí. ¿Hay un límite de edad respecto a eso? Sí, es una muy buena pregunta, María Jimena. Mira, primero, si el monto total no alcanza para cubrir toda la deuda de pensión, se va a pagar hasta el monto que corresponda y esa persona a la que le quedaron debiendo la pensión igualmente tiene otros medios para poder cobrarla, como son arraigo, arresto nocturno, suspensión de licencia a conducir, retención anual de impuestos, que aún así resultan insuficientes. Por eso existe, digamos, esta nueva herramienta para poder pedir esos fondos. Okay. Y también es necesario aclarar que muchas veces, como tú bien lo dices, la gente dice, oye, este hijo ya cumplió 18, o sea, yo aquí me desligo, o también existe la confusión de cuando cumple hasta 24 años. Claro. Pero fíjate que la ley lo que establece es que ese hijo puede pedir pensión de alimentos hasta los 21 años y en caso que esté estudiando hasta los 28, ¿ya? Por lo tanto, es harto el tiempo en que esta pensión de alimentos se puede seguir devengando. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si un hijo hoy día tiene 25 años Lía, y particular... tiene una deuda hacia atrás? Claro. La puede igualmente cobrar su madre con autorización del hijo, porque usualmente esa causa ya históricamente va a existir, en donde va a ser muchas veces la madre la que solicitó esos alimentos. Por lo tanto, igualmente la madre, a pesar de que el hijo sea mayor de edad, puede pedir esa retención de fondos. Y al momento que lo solicite, el tribunal congela esos fondos hasta que se determine cuánto es la deuda. Sí, ¿Es retroactivo? Es retroactivo en caso de que la pensión de alimentos esté fijada, porque también esa es una muy buena pregunta, porque siempre la gente dice, sabe que a mí nunca me demandaron por pensión de alimentos. Dice, ¿sabes que yo nunca demandé? Tengo 18 y quiero pedir el retroactivo. No, eso no se puede, ¿ya? Siempre lo judicial va a regir de ahora hacia el futuro. Pero si yo hice la demanda cuando mi hijo tenía 10 años y hoy día tiene 18, todas esas pensiones de alimentos igualmente se me van a deber, porque yo demandé en su oportunidad, pero si nunca he demandado, esto no opera retroactivamente. Sí existe la demanda judicial. Pregunta, queremos una recomendación, porque hay mucha gente que en estos momentos está yendo de manera presencial a los tribunales a solicitar esto.
¿tú qué les recomiendas? ¿Hay alguna forma de hacerlo de manera remota? Sí, la verdad es que mi recomendación es que no vaya al tribunal, porque hoy día todo se puede hacer de manera remota. Nosotros en Chile tenemos un sistema judicial muy moderno en donde tenemos expedientes digitales, por lo tanto, nosotros podemos hacer todos estos trámites con nuestra clave única. Esta clave se solicita en el registro civil, cada persona debe tener esta clave y con esto se ingresa a la oficina judicial virtual a través de un trámite online. Y existe en la misma plataforma un trámite que se hizo para estos efectos, que se llama trámite fácil, en donde con un clic yo solicito que se haga la retención de este 10% hasta que no se aclare que existe esta deuda por concepto de pensión. Por lo tanto, no hay que ir al tribunal, es más demoroso ir al tribunal que hacer el trámite online, y también existen unos call centers en donde la gente puede llamar y recibir estas instrucciones. Ahora, claramente hay que tener en cuenta que toda la gente está solicitando este mismo trámite, por lo tanto esto también tiene cierta demora, ¿ya? Pero sí o sí se puede hacer de manera remota. Lía, y una pregunta, por ejemplo, si yo pido la devolución de mi jubilación y tengo deuda de pensión de alimentos, pero coloco que no tengo deuda y mi expareja dice que sí tengo deuda y que necesito pagarla, pero yo ya pedí la solicitud poniendo que no tenía deuda, ¿igual se me retiene esa plata o no? Lo que pasa es que eso no está entregado a la voluntad del deudor, claro. ¿ya? Porque si fuera por eso, que también me lo han preguntado mucho, todo el mundo diría, yo no debo. Por lo tanto, basta con que el beneficiario solicite ese 10% y por su otra parte, la persona a la que le deben pensión solicite el congelamiento de estos fondos para que opere esta retención y en definitiva se determine cuánto es lo que se debe y cuánto de ese 10% va a ir a la pensión de alimentos. Por ende, yo no puedo decir, no, ahora me arrepiento de haberla pedido, como tengo deuda, no la pido. Ya no puedo. No. Claro. No, una vez que se solicita, ya esto empieza su conducto regular, y es muy importante también que la gente sepa que como este trámite empezó ayer y la devolución es dentro de los 10 días, igualmente tiene estos 10 días para poder solicitar este congelamiento de los fondos. Claro. No es necesario que esté el día 1, y obviamente nadie quiere que se pase el plazo y todos hacen el trámite el primer día, pero igual puede hacerse dentro de este plazo de 10 días porque, ojo, que este beneficiario del 10% tiene 365 días del año para poder pedir que le entreguen esos fondos. Claro. Perfecto. Muchísimas gracias, Lía Rojas, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por aclarar nuestras dudas. Te mandamos un beso enorme y que tengas una muy feliz cuarentena. Muchas gracias por la invitación y bueno, besos para ustedes que no los veía hace mucho tiempo y los veo muy bien. Me alegra mucho. Adiós, que tengas buen día.